¿Qué tal, Inge? Nosotros le vamos a presentar nuestro proyecto final. El proyecto final es un PWM. Primero quiero empezar con qué es el concepto de PWM. Esto es una modulación de ancho de pulso que, que va de 0 a 255, donde 0 es el menor tiempo del ancho del pulso, se podría decir, y 255 es como que se mantiene continuo, el pulso es más, o sea, está continuo. Y se vayan aumentando los valores, el ancho va a ir siendo más continuo, o si se va decrementando, menos continuo. Eh, Esto más que todo tiene muchas aplicaciones, pero más que todo se aplica en lo que son motores para controlar la velocidad de los motores. Bueno, en la primera etapa que tenemos aquí, si seccionamos todo el circuito, es el contador. El contador está hecho a base de 8 flip-flops. 8 flip-flops porque son 8 bits los que estamos manejándolos, porque era uno de los parámetros principales para el diseño del circuito. Un flip-flop por bit. Entonces, el funcionamiento es el siguiente. Entra la señal de reloj al pin de reloj, obviamente, del primer flip-flop. Vemos que aquí está 1 kHz. Entonces lo que hace es que entra el primer flip-flop y del primer flip-flop pasa al segundo, pero se duplica el tiempo de cambio. O sea, prácticamente la señal se multiplica por 2. Y así se va haciendo sucesivamente con todos. Entonces aquí es 1, sería 1 por 2, 2. 2 sería el tiempo de cambio que tarda del 1 al 2. Entonces sería del cambio del 2 al 3, sería prácticamente 2 por 2 sería 4. 4 sería el tiempo de cambio que se tarda del 2 al 3. Y así sucesivamente con con los 8 flip-flop. Y ahorita pasamos a al siguiente bloque del circuito, que sería prácticamente la comparación. Bueno, ya que tenemos el contador, lo que se procede a hacer es ingresar el dato en el cual queremos que trabaje el PWM. Ese rango de trabajo va a ser de 0 a 255. Los vamos a insertar por medio de dos deep switch que trabajan medio byte cada uno. Y estos van a ir al puerto B de cada comparador. Se utilizan dos comparadores porque necesitamos comparar un byte completo. Y solo un comparador alcanza para 4 bits. Entonces se conectan en cascada. Y se va a comparar los datos que ingresamos por medio de los deep switch con el contador de los flip-flops. El contador pues también tiene 8 bits, entonces estamos comparando prácticamente un byte con otro byte. ¿Y cómo va a funcionar en la salida del PWM? Pues básicamente, por ejemplo, si en mi byte de los deep switch tengo 0, significa que quiero que trabaje mi PWM a un porcentaje de 0%. O sea que la salida tiene que ser apagada siempre. Entonces se ingresa estos al byte B y como queremos que la salida se pueda visualizar en el pin de A menor que B, se compara con la señal del contador. El contador, sus 8 bits, al inicio van a tener un valor de 0. Como los deep switch tienen también valor de 0, entonces al principio, en el primer estado, los dos estarían en valor de 0, por lo tanto sería A igual que B. Entonces A menor que B va a estar desactivado. Después el contador va a pasar a un estado de 1. Entonces en este caso A sería mayor que B. Entonces el pin que nos interesa, que es el A menor que B, donde está el PWM, se va a mantener apagado.
Y lógicamente en el 10, en el 11 y así hasta llegar a 11.111.111 se va a mantener apagado. Y de esa forma estaría trabajando al porcentaje de 0. Si queremos que trabaje al 100%, o sea, en un dato de 255, significa que los deep switch, sus 8 bits, tienen que estar en estado alto. Entonces, ¿qué va a pasar en el primer tiempo del contador? En el primer estado va a estar otra vez todos a 0. Entonces, el puerto B donde están los deep switch va a tener un valor de 11.111.111. Por lo tanto, va a ser mayor que los contadores. Por lo tanto, A va a ser menor que B. Entonces, desde el inicio, el pin A menor que B va a estar en un estado activo. Y después, el siguiente estado de los contadores va a ser 1. Siempre va a ser menor que los 8 bits cuando están activos. Y así se va a mantener hasta que se saturen los 8 bits del contador. Va a estar en un estado equitativo con los deep switch. Por lo tanto, siempre va a estar activo el estado de A menor que B. Si queremos que trabaje a la mitad de ancho el PWM, pues tendríamos que insertar aquí la cantidad de 1.111.111, ya que esa cantidad es lo que representa en un estado, en un código decimal, la cantidad de 127, que es la mitad de 255. Y así se puede ir jugando con todos los bits del deep switch para ir cambiando el porcentaje del PWM en la salida A menor que B. Bueno, Inge, también cabe recalcar que los flip-flop 7485N sirven como memoria de los datos eh, que los guardan temporalmente. Bueno, ahora a mí me va a tocar explicarles lo que son los dos display que miramos en la parte de arriba. Entonces, esos dos displays están conectados a la salida de los flip-flops, que son nuestros contadores. Los displays son de 4 pines y nos muestran un valor hexagesimal. Entonces, podemos ver ahí que los dos displays nos van enseñando la comparación y el que está del lado derecho nos está enseñando el valor. Entonces, empieza de 0 hasta llegar a 9 y después empieza en A hasta llegar a F. Lo que podemos ver que está en medio de los dos display es una barra LED de 8 bits, que es la que indica el estado del contador, pero en un estado binario. Ahora vamos a pasar a ver la gráfica. Bueno, en la gráfica vamos a ver lo que es el ancho de pulso. Entonces, lo vamos a ver por medio de nuestro switch, que nos vamos a guiar por lo que es el switch S2. En el switch S2, vamos a encender lo que es el primero y el segundo. Ahí está, lo que nos muestra es un ancho de banda, un ancho de pulso, perdón, que esto quiere decir que se va alargando o acortando dependiendo del porcentaje. Ahora vamos a apagarlo el primero y el segundo y vamos a poner el tercero y el cuarto para que vean la diferencia.
Bueno, como se pueden dar cuenta en la gráfica, el primer ancho de pulso era más, tenía un espacio más amplio, se podría decir, y el segundo ya era un espacio más delgado. Eso se debe a el porcentaje en que lo tengamos, ya sea de un 10% a un 25%, un 50% o un 100%. Bueno, Inge, seguidamente, digamos, después de haberlo hecho tanto en Multisim, se pasa para Quartus. Quartus es un programa en el cual se pueden diseñar circuitos electrónicos y decidir su programación, pero Quartus depende de otro programa, el cual es ModelSim, que sirve para mostrar gráficas y sus señales. Entonces, luego de haberlo hecho aquí, se pasan todas las entradas de que se utilizaron en Quartus. Entonces, lo que nos muestra aquí es el clock y también luego aquí la salida, que es el PWM, en el cual nos muestra el ancho de onda y dónde sube, dónde baja. Y entonces eso sería todo lo del proyecto. Y gracias, Inge.